Discúlpate. Ahorita mismo. La voz no sonó fuerte, pero atravesó toda la sala como algo más filoso que el enojo. Todavía recuerdo cómo el vaso se quedó detenido a medio camino de sus labios. Como sus ojos se clavaron en mí. No con curiosidad. No confundido. Sino completamente seguro. Como si acabara de ver a un fantasma que reconoció al instante. Y entonces Mark se rió. No fue una risa nerviosa, ni una risa educada. Fue una carcajada corta, seca, de esas que usan para minimizar a alguien. Ya, tío Frank, dijo. Es solo un apodo. En ese momento entendí que la noche ya se había terminado. No la cena. No la conversación. Otra cosa. Algo más silencioso, y mucho más difícil de reparar. Unas horas antes, casi decido no ir. Estaba sentada dentro de mi coche afuera de la casa en Fairfax, Virginia, con el motor encendido más tiempo del necesario. Era uno de esos vecindarios construidos a finales de los 80. Casas coloniales de 2 pisos. Setos perfectamente recortados. Banderas americanas colgadas en los porches. El tipo de lugar donde los vecinos conocen las rutinas de todos y saludan desde la entrada de sus casas. Normal. Esa palabra siempre se sintió como algo prestado para mí, no como algo que realmente me perteneciera. Me miré en el espejo retrovisor. El cabello recogido. Un maquillaje ligero que había tenido que aprender a usar otra vez. Una blusa azul marino que todavía no se sentía completamente mía. Sin uniforme. Sin rango. Sin equipo táctico. Solo una mujer yendo a una cena familiar. Apagué el motor. Es solo una cena, me dije a mí misma. Había pasado por cosas peores. Adentro de la casa olía a pollo rostizado, ajo y algo dulce que se estaba horneando en el horno. Luces cálidas. Voces encimándose unas con otras. Cubiertos chocando. Alguien riéndose demasiado fuerte en la cocina. Mi cuñada, Jenny, fue la primera en verme. Gaby, si viniste. Cruzó la sala y me abrazó antes de que pudiera prepararme para eso. Me quedé quieta un segundo más de lo normal, y luego le devolví el abrazo. No me lo iba a perder, dije. Y la verdad, eso no era del todo cierto. Pero Jenny no necesitaba saberlo. Me llevó a la sala y empezó a presentarme personas cuyos nombres olvidé casi al instante. Primos. Familia política. Vecinos que prácticamente ya eran parte de la familia. Las caras empezaron a mezclarse entre sonrisas, saludos educados y miradas rápidas que duraban un segundo más de lo normal. La gente siempre miraba 2 veces. No porque supieran quién era yo, sino porque no lo sabían, y algo en eso les daba curiosidad. Vi a Mark por primera vez parado entre la sala y el comedor, recargado en el marco de la puerta. Mi cuñado. El esposo de Jenny. Tenía esa confianza relajada que algunos hombres usan como si fuera una segunda piel. Brazos cruzados. Media sonrisa. Metido en una conversación sobre golf, inversiones o alguna cosa igual de lejana a mi mundo. Cuando Jenny nos presentó, él me recorrió con la mirada de arriba a abajo. No de forma grosera, no exactamente. Más bien como evaluándome. Entonces tú eres Evie, dijo. Escuché que estabas en la marina. Asentí con la cabeza. Estaba. ¿Ya retirada?, preguntó levantando las cejas. No te ves tan grande. No lo soy. Él soltó una risita, como si ya compartiéramos un chiste entre los dos. Entonces seguro era trabajo de oficina. No respondí. El silencio tiene una forma muy especial de hacer que la gente siga hablando sola. Pero Mark solo se encogió de hombros y volvió a su conversación, como si ya me hubiera descifrado por completo. Y estaba bien. La mayoría de la gente cree que puede hacerlo. Nos sentamos a cenar como a las 6 de la tarde. La mesa era larga, de madera oscura, elegante sin verse exagerada. Platos blancos perfectamente acomodados. Servilletas de tela dobladas con cuidado. Velas pequeñas en el centro de la mesa.
copas alineadas exactamente en su lugar. Alguien se había tomado el tiempo de hacer que todo se sintiera importante. Especial. Como una verdadera reunión familiar. Tomé asiento cerca del centro. Ni en la cabecera. Ni escondida hasta el final de la mesa. Terreno neutral. Frente a mí estaba sentado un hombre mayor al que todavía no conocía. Tendría unos 70 y tantos, tal vez más de 80. La espalda completamente recta. Ojos claros y atentos. Las manos firmes incluso cuando levantaba la copa. No hablaba mucho. Solo observaba. Pero no de esa manera incómoda o desconfiada. Era más bien una mirada familiar. Como si estuviera intentando recordar algo. La conversación comenzó ligera, tranquila. Hablaron del clima. Del tráfico horrible de Virginia. De la boda que sería ese fin de semana. Luego empezaron las historias de cómo Jenny y Mark se habían conocido. Las contaban especialmente para los familiares mayores, esos que disfrutan escuchar las mismas historias una y otra vez como si fueran nuevas. Todos se reían. Jenny sonrojándose. Mark actuando encantador. Los demás interrumpiendo para corregir detalles. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Siempre he sido así. Allá afuera, escuchar te mantenía viva. Aquí dentro, en cambio, solo hacía que la gente creyera que eras tímida. A mitad de la cena, la conversación cambió de dirección como siempre pasa en reuniones familiares. Primero hablan de cosas generales. Y después, empiezan las preguntas personales. Entonces, Evie, preguntó alguien desde el otro lado de la mesa, ¿qué hacías exactamente en la marina? Era una pregunta sencilla. Tomé un sorbo de agua antes de responder. Operaciones especiales. Normalmente eso bastaba para terminar el tema. No porque la gente entendiera lo que significaba, sino porque no lo entendían. Y la mayoría de las personas saben cuando es mejor no seguir preguntando. Pero Mark se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre la mesa. Operaciones especiales, ¿eh? Ahí estaba otra vez. Ese tono. Curioso, pero con algo filoso escondido debajo. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó. Distintas asignaciones, respondí. Él sonrió. Suena clasificado. Me encogí un poco de hombros. Parte sí lo es. Algunas personas soltaron una risa educada. Mark no. Él seguía mirándome fijamente. Con la cabeza ligeramente inclinada, como si fuera un rompecabezas que quería resolver. Y entonces hizo la pregunta. Entonces si estabas en la marina. Asentí una sola vez. Él sonrió de lado. ¿Y cuál era tu apodo? La sala todavía no se quedó en silencio. No todavía. Siempre existe ese pequeño momento, ese segundo diminuto donde las cosas todavía pueden ir hacia cualquier lado. Pude haber evitado la pregunta. Pude haberme reído. Hacer un chiste. Cambiar de tema. Responder algo ligero para que todos siguieran comiendo tranquilos. Pero no lo hice. Lo miré directamente a los ojos. Sin sonreír. Y respondí. M.A.D. Dog. Un par de personas soltaron una pequeña risa incómoda. De esas risas suaves y dudosas que salen cuando la gente cree que alguien está jugando o exagerando. Como si pensaran que yo solo estaba siguiéndole la corriente. Pero entonces vi al hombre sentado frente a mí. El señor mayor. El tío Frank. Su vaso se quedó detenido a medio camino antes de tocar sus labios. Y sus ojos. Sus ojos nunca se apartaron de mí. Ni un segundo. En ese instante todo cambió. Discúlpate. Ahora mismo. Su voz no fue fuerte. Ni agresiva. Pero atravesó toda la mesa. Cada conversación se apagó al instante. Los cubiertos dejaron de moverse. Las risas desaparecieron. Hasta el sonido del aire acondicionado parecía haberse detenido. Mark parpadeó confundido. ¿Perdón? El tío Frank ni siquiera levantó la voz. No le hacía falta.
Me escuchaste, dijo lentamente. Discúlpate. Mark soltó una pequeña risa nerviosa y miró alrededor de la mesa, como esperando que alguien más lo apoyara. Vamos, tío Frank, no dije nada. Sí lo hiciste. Esta vez las palabras cayeron más pesadas. Más duras. La sonrisa de Mark empezó a desaparecer poco a poco. Y por primera vez en toda la noche, alguien más en esa mesa entendió perfectamente lo que acababa de pasar. Yo dejé el tenedor sobre el plato con calma. Estoy bien, dije. Pero el tío Frank ni siquiera volteó a verme. Seguía mirando únicamente a Mark. No, respondió en voz baja. No lo estás. Y después de eso, la habitación tampoco volvió a estar bien. Nadie volvió a tomar el tenedor. El pollo rostizado comenzó a enfriarse en el centro de la mesa. Los ejotes seguían intactos en el recipiente, con las almendras tostadas brillando bajo la luz amarilla del comedor. Desde la cocina comenzó a sonar un temporizador. Beep. 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 Siguió sonando varios segundos hasta que Jenny corrió a apagarlo. Y aún ese sonido tan normal se sintió extraño en medio de aquel silencio. Yo mantuve las manos cruzadas sobre mi regazo. He sobrevivido a disparos. Al ruido brutal de los helicópteros. A radios militares gritando órdenes tan fuertes que hacían vibrar mis huesos. Pero la vida me enseñó algo. Los momentos más pesados no siempre ocurren en medio del caos. A veces suceden en habitaciones completamente silenciosas, donde nadie se atreve a hablar. Mark miró al tío Frank. Luego a mí. Y otra vez al tío Frank. ¿Qué es todo esto?, preguntó intentando reírse otra vez, aunque la seguridad ya se le estaba cayendo de la voz. ¿En serio, me perdí de algo? El tío Frank finalmente bajó su vaso. Con cuidado. Despacio. Como alguien tratando de mantener el control de algo mucho más grande que el enojo. Su rostro se quedó completamente serio. Y reconocí esa expresión al instante. Los hombres de su generación solo ponían esa cara cuando algún recuerdo viejo acababa de alcanzarlos. Le hiciste esa pregunta como si fuera un juego, dijo. Mark abrió las manos. Solo fue una pregunta. No, respondió Frank. Fue un desafío. Podía sentir las miradas de todos moviéndose entre nosotros. Nadie entendía completamente la situación, pero todos sabían que algo importante acababa de romperse. Jenny regresó de la cocina secándose las manos con una toalla. Miró alrededor de la mesa y se detuvo en seco. La tensión era tan pesada que prácticamente podía sentirse en el aire. ¿Qué pasó? Durante varios segundos. Nadie respondió. Entonces Mark soltó una risa incómoda y dijo. Al parecer cometí un crimen por preguntarle a tu hermana cuál era su apodo. Cuñada, corrigió Jenny automáticamente. Después volteó a verme. Eddie. Estoy bien, respondí. Y al menos en la superficie, era verdad. No tenía miedo. No estaba enojada. Era otra cosa. Cansancio, tal vez. Pero no un cansancio físico. Era ese agotamiento viejo y conocido que no tiene nada que ver con dormir. Ese tipo de cansancio que se queda pegado en los huesos después de vivir demasiadas cosas que jamás puedes explicar por completo. La mayoría de la gente piensa que un apodo es una historia divertida. Algo interesante. Algo emocionante. Una anécdota para contar en reuniones. Creen que es como una medalla. Algo que llevas puesto para que otros puedan sentirse cerca del peligro, sin haber estado nunca realmente cerca de él. Pero algunos nombres no son historias. Son facturas. Pruebas de lo que algo te costó. El tío Frank respiró profundo y por primera vez desde que habló me miró directamente. ¿Escuché bien?, preguntó con calma. Asentí una sola vez. Sí. Él sostuvo mi mirada durante más tiempo del que la mayoría de las personas soportaría. Luego se recargó lentamente en la silla. Y pude ver exactamente el momento en que todo volvió a acomodarse en su cabeza. No era emoción. No era admiración. Era reconocimiento.
Ese tipo de reconocimiento que no hace que alguien se sienta grande. El tipo que hace que toda la habitación se sienta más pequeña. Mi madre solía decir que los estadounidenses mayores cargan la historia de una forma distinta. No más escandalosa. Más profunda. Ellos saben lo que significa cuando un hombre hace que una habitación entera se quede quieta. Frank era exactamente ese tipo de hombre. Mark, en cambio. Mark jamás había tenido que aprender el silencio de la manera difícil. Se acomodó en la silla y levantó los hombros como si todo aquello siguiera siendo exagerado. Bueno, dijo intentando sonreír, alguien explíqueme porque ahora sí me dio curiosidad. Ese es parte de tu problema, respondió Frank. Las palabras fueron simples. Pero golpearon tan fuerte que Jenny hizo una pequeña mueca de incomodidad. Tío Frank, dijo ella con suavidad, tal vez todos deberíamos calmarnos un poco. Estoy calmado. Y lo estaba. Esa era precisamente la parte inquietante. No estaba furioso de esa manera explosiva. Estaba enojado como se enojan algunos hombres viejos que ya vivieron demasiado y saben perfectamente cuánto pesa la falta de respeto. Del otro lado de la mesa, la tía Louise aclaró la garganta con cuidado. Frank, ¿conoces a Evie de algún lado? Él negó lentamente con la cabeza. No personalmente. Luego volvió a mirarme. Pero conozco el nombre. Sentí como los músculos de mis hombros se tensaban aunque mi expresión siguió completamente tranquila. Pasé años entrenando mi cuerpo para no mostrar incomodidad. Para no revelar miedo. Dolor. Tensión. Ese tipo de hábitos se quedan contigo mucho después de que la guerra termina. Mark escuchó esa frase. Y rápidamente intentó volver a tomar el control de la situación. ¿Qué? ¿Ahora resulta que es famosa o qué? Dijo soltando una risa pequeña. Nadie se rió esta vez. Nadie. El aire en el comedor se había vuelto demasiado pesado. Las velas seguían encendidas en el centro de la mesa. El olor del pollo y el ajo todavía llenaba la casa. Pero ahora todo se sentía distinto. Más frío. Como si la noche hubiera cruzado una línea invisible y ya no hubiera forma de regresar atrás. Frank entrelazó lentamente las manos sobre la mesa. Hay nombres, dijo despacio, que uno escucha una vez, y jamás olvida. Mark abrió la boca para responder algo. Pero por primera vez desde que empezó la cena. Parecía no saber qué decir. Ya, por favor, dijo Mark soltando otra risa incómoda. ¿Qué es esto? ¿Una especie de leyenda militar? ¿Un cuento de fantasmas del Pentágono? Nadie se rió. Nadie. Y fue exactamente en ese instante cuando el rostro de Mark cambió apenas un poco. Algo mínimo. Pero suficiente. La primera señal real de que finalmente estaba entendiendo algo. No porque comprendiera el apodo. Sino porque se dio cuenta de otra cosa mucho peor. Era el único en la mesa que seguía tomando todo aquello como un juego. El tío Frank dobló lentamente la servilleta y la colocó junto a su plato. Cada movimiento suyo era tranquilo. Controlado. Preciso. Serví en Vietnam, dijo. La habitación volvió a quedarse inmóvil. Una marina diferente. Otro siglo. Otro tipo de guerra. Pero seguí en contacto con suficiente gente todos estos años como para reconocer cuando un nombre se menciona con cierto tipo de cuidado. Bajé la mirada hacia mi vaso de agua. Hay momentos en la vida donde uno quiere desaparecer. Y la gente siempre cree que es por vergüenza. Pero casi nunca es eso. La mayoría de las veces, es exactamente lo contrario. Porque cuando una habitación empieza a mirarte de cierta manera, dejan de verte como una persona normal. Ya no ven a la mujer que olvidó traer el utensilio para servir el pay que prometió llevar. Ni a la mujer que pasó 10 minutos dentro del coche reuniendo el valor para entrar a la casa. Dejan de ver las partes normales de ti. Y empiezan a ver una historia. Y las historias son peligrosas cuando dejan de pertenecerte. Frank siguió hablando. Escuché ese nombre hace años, dijo lentamente. Y no fue en las noticias. Ni en televisión. Sus ojos se movieron hacia mí un instante.
Fue en conversaciones donde la gente no usaba nombres a la ligera. Mark se movió incómodo en la silla. Esto ya suena ridículo. Frank lo miró fijamente. ¿Ridículo? Mark abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla. Por primera vez desde el inicio de la noche parecía inseguro. Jenny regresó lentamente a su asiento. Ya no estaba comiendo. Ni siquiera había vuelto a tocar su copa de vino. Evie, dijo ahora mucho más suave. Es verdad. La miré. ¿El apodo? Asentí. Sí. Su frente se frunció de inmediato. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Solté una sonrisa cansada. Pequeña. Triste. Agotada. Porque esto es una cena familiar, Jenny, no un interrogatorio. Algunas personas soltaron sonrisas incómodas. No exactamente risas. Más bien alivio. Como si todos estuvieran agradecidos de que todavía existiera algo normal a lo que aferrarse. Pero Mark todavía no estaba dispuesto a dejar morir el tema. Entonces, ¿ahora se supone que debo disculparme porque tiene un apodo rudo del trabajo? Esta vez sí volteé completamente hacia él. No solo un poco. Por completo. Lo suficiente para que no pudiera evitar sostenerme la mirada. Tú no me debes admiración, dije con calma. Pero sí le debes respeto a las personas antes de decidir que están mintiendo. Eso finalmente lo dejó callado. No porque levantara la voz. No lo hice. A mi edad, y después de la vida que he vivido, aprendí algo importante. Una voz tranquila puede avergonzar más a una persona que un grito. El tío Frank asintió lentamente, casi como si estuviera hablándose a sí mismo. Exactamente, dijo. Luego miró a Mark. Y por si sirve de algo, hijo, algunos nombres no son para presumirse. Hizo una pausa corta. Son advertencias. La habitación volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez era distinto. Ya no era solo incomodidad. Era el peso de algo que todos podían sentir, aunque todavía no entendieran completamente qué era. Esta vez no estaban congelados. Solo escuchaban. Atentos. Fuera de la casa, los faros de un coche iluminaron brevemente la ventana del frente cuando un vecino entró a su cochera. En algún piso de arriba se escuchó un baño descargarse. La vida real seguía pasando. Y de alguna manera eso no hacía que todo se sintiera más normal. Lo hacía sentirse más real. Así pasan estas cosas en Estados Unidos. No en un campo de batalla. No en una película. Sino en una mesa elegante de comedor en el norte de Virginia, junto a un tazón de puré de papa y una canasta de pan a medio terminar. Mark miró su plato durante varios segundos antes de hablar. Yo no intentaba insultarte, murmuró. Te creo, dije. Él levantó la vista, sorprendido. Seguí con calma. Pero no intentar y no hacerlo, son dos cosas muy diferentes. Eso lo golpeó más fuerte de lo que lo había hecho la dureza del tío Frank. La gente mayor de 60 años entiende esto muy bien. El orgullo casi nunca se rompe de golpe. Primero cede un poco. Luego un poco más. El tío Frank se recargó hacia atrás en su silla. Su expresión se relajó apenas un poco. Le pediste que actuara, dijo. Eso hiciste. Hizo una pausa breve. Y hay personas que han pagado un precio muy alto por tener que hacer eso, solo para el entretenimiento de una mesa de cena. Nadie se movió durante varios segundos. El silencio ya no era incómodo. Era pesado. Entonces la tía Louise estiró la mano hacia los ejotes y se los pasó suavemente a Jenny, como si la única forma de reparar algo fuera simplemente volver a comer. Por un momento casi funcionó. Pero Mark volvió a mirar al tío Frank. Y hizo la pregunta que impidió que todo se calmara. ¿Cómo conoces ese nombre? Los ojos del tío Frank regresaron hacia mí. Y yo supe, antes de que abriera la boca, que la noche estaba a punto de volverse mucho más profunda de lo que yo quería. Frank no respondió de inmediato. A su edad, el silencio no es duda. Es juicio. Está decidiendo que pertenece a esa mesa, y que no.
Y eso ya decía mucho sobre él. La mayoría de las personas, cuando creen saber algo importante o curioso, no pueden esperar para decirlo. Pero Frank era lo suficientemente mayor como para entender algo distinto. Que la información pesa. Yo le ahorré el esfuerzo. No tienes que explicarlo, dije. Sus ojos seguían en los míos. Tal vez no, pero tal vez debería. Mark soltó aire por la nariz, no exactamente una risa, más bien una señal de que su paciencia se estaba acabando. Esto es increíble. No, dijo Frank con calma. Es muy creíble. Hizo una pausa. Ese es el problema. La mesa se volvió uno de esos momentos familiares extraños donde todos quedan atrapados entre la educación y la verdad. Jenny parecía querer arreglarlo todo con postre y cambio de tema. La tía Louise no dejaba de doblar y desdoblar su servilleta. Alguien al fondo tomó agua solo para tener algo que hacer con las manos. El tío Frank apoyó los antebrazos sobre la mesa. Y habló de nuevo. Pasé 30 años después de Vietnam trabajando con organizaciones de veteranos, fundaciones militares y algunos contratistas del gobierno, dijo el tío Frank. Ahí escuchas cosas, no chismes, sino lo suficiente para saber qué historias pesan de verdad. Mark frunció el ceño. Entonces esto es puro, me dijeron, punto. Frank lo ignoró por completo. De vez en cuando salía un nombre. Nunca con detalles. Nunca de una forma que invitara preguntas. Solo una especie de código entre personas que entienden lo que significa cuando una misión sale mal, y aún así alguien logra traer a otros de regreso. Apreté la mandíbula. Odiaba como lo estaba diciendo. No porque fuera falso exactamente, sino porque estaba incompleto. La gente siempre prefiere versiones limpias de cosas feas, sobre todo en una mesa de cena. Jenny me miró con una expresión casi de disculpa. Evie, eso es cierto. Mantuve la voz firme. Parte. Mark reaccionó de inmediato. Parte, repitió. Eso significa que sí es suficiente. Exacto, dijo Frank. Mark se recargó en la silla y cruzó los brazos. Era la misma postura de antes, cuando todo empezó. Pero ahora se veía diferente. Menos confianza. Más defensa. Lo siento, dijo, aunque no sonaba realmente apenado. Es que me cuesta trabajo esto. Viene a una cena, casi no dice 10 palabras, y de repente todos actúan como si fuera una especie de heroína secreta de guerra. Lo miré directo. No le pedí a nadie que hiciera eso. Ya sé, dijo él. Pero podrías aclararlo. Y eso, fue lo primero honesto que dijo en toda la noche. No quería drama. Quería certeza. La gente de su edad, y más jóvenes, muchas veces cree que la certeza es un derecho. Pero las personas mayores de 60 años normalmente ya saben otra cosa. Saben que la vida no funciona así. Han vivido lo suficiente para entender que la verdad no siempre llega ordenada. A veces llega en pedazos irregulares. Y uno decide si respeta los bordes. O si se corta. El tío Frank habló antes de que yo pudiera responder. Lo que tú quieres es satisfacer tu curiosidad, dijo con calma. Eso no es lo mismo que aclararlo. El rostro de Mark se enrojeció. Quiero saber si aquí todos nos están viendo la cara. Eso golpeó más fuerte de lo que él creyó. Lo noté en el instante en que Jenny cerró los ojos un segundo. Como si esa frase le hubiera pesado demasiado. Yo debería haberme enojado. Tal vez hace 10 años sí lo habría hecho. Pero el enojo gasta energía, y a los 35 años yo ya había gastado demasiado en cosas que realmente importaban. Así que decidí decir la verdad. Yo no estoy jugando a nada, dije con calma. Y tampoco me interesa convencerte. Mark me miró como si esa respuesta lo hubiera frustrado más que si le hubiera contestado con enojo. Entonces, ¿por qué decirlo?, preguntó. M.A. Dog, ¿por qué no simplemente ignorarlo? Porque preguntaste. El tío Frank asintió apenas, como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. La tía Louise intervino con cuidado. Frank, ¿qué fue exactamente lo que escuchaste? Frank se quedó en silencio un momento.
el suficiente para recordar bien el nombre. Eso no es una respuesta, dijo Mark. No, respondió Frank. Es la única respuesta que vas a recibir. Desde el otro extremo de la mesa, un primo más joven, un chico de unos 20 llamado Caleb, aclaró la garganta. ¿Fue algo tipo Afganistán o algo así? Lo miré. Tenía esa expresión que muchos jóvenes ponen cuando escuchan historias militares, mitad respeto, mitad ideas formadas por películas y noticias. No se burlaba. Solo no entendía del todo. En el extranjero, dije. Eso no ayuda mucho, murmuró Mark. El tío Frank giró hacia él con una fuerza inesperada. Te escuchas a ti mismo, dijo. Mark lo miró fijo. Solo estoy haciendo preguntas. No, respondió Frank. Estás intentando ganar. Eso le quitó el aire a la conversación. Y también cambió algo dentro de mí. Frank no estaba defendiendo una historia exagerada. Estaba defendiendo algo más simple. La idea de que algunas personas ya ganaron el derecho a no ser interrogadas como entretenimiento. Jenny me miró entre Frank y yo. Evie, yo de verdad no sabía. O sea, sabía que serviste. Sabía que era serio, pero no. No se suponía que lo supieras, dije con suavidad. Sus ojos se ablandaron un poco. ¿Por qué? Bajé la mirada hacia mi plato. La comida ya estaba fría, y ni siquiera me había dado cuenta. Porque cuando le cuentas demasiado a la gente civil, dije, o lo convierten en una película, o empiezan a evitarte en los estacionamientos de la iglesia. Nadie respondió. En una mesa llena de familia, esa probablemente había sido la frase más sola que había dicho en años. El silencio se estiró unos segundos más. Y entonces el tío Frank lo rompió. Se hablaba de una operación de rescate, dijo el tío Frank con cuidado. Eso es todo lo que yo escuché. Una situación mala. Tan mala que la gente que sabía del tema dejaba de hablar cuando ese nombre salía. La boca de Mark se tensó. Entonces no hay pruebas, dijo. Lo miré fijamente. Necesitas pruebas porque todavía crees que esto se trata de estatus. Él abrió la boca para responder, pero seguía hablando. No se trata de eso. Ese apodo no fue algo que yo elegí. No fue un trofeo. Fue lo que la gente empezó a decirme después de una misión que costó demasiado. Eso fue todo. No fue como en una película dramática. No hubo suspiros. Ni copas cayéndose. Solo el ambiente de la mesa acomodándose lentamente alrededor de una realidad nueva. Una en la que esto ya no era entretenimiento. El tío Frank bajó la voz. Eso es lo que imaginé. Mark me miró en silencio por varios segundos. Por primera vez desde que empezó la noche, su expresión perdió por completo esa seguridad arrogante. Y fue reemplazada por algo más humano. Algo menos cómodo de ver. Vergüenza. Y quizá, un poco de miedo. No miedo hacia mí exactamente. Sino miedo de darse cuenta de que había entrado en aguas profundas pensando que eran poco profundas. Jenny puso su mano sobre su muñeca, intentando calmarlo. Pero él no la miró. Seguía mirándome a mí. Yo no sabía, dijo. Y le creí. Eso no borraba el daño. Pero sí importaba. La mayoría de las heridas familiares no empiezan con crueldad. Empiezan con descuido. El tío Frank se recargó hacia atrás y soltó un suspiro lento. Pues ahora ya lo sabes. Y con eso, toda la mesa entendió que la noche había cruzado una línea. Una que ya no se podía regresar. No hacia el espectáculo. Sino hacia la verdad. Mark tragó saliva una sola vez. Y habló más bajo. ¿Qué pasó en esa misión? Miré mis manos. No tenía planeado contarles nada de eso. Pero hay noches que deciden su propio rumbo. No respondí de inmediato. Hay preguntas que parecen simples, pero no lo son. Preguntas que jalan hilos que uno ha pasado años acomodando, escondiendo, guardando en silencio. No las evitas porque estés ocultando algo. Dudas, porque en el momento en que empiezas a hablar, ya no puedes decidir cuánto va a salir.
Y una vez que sale, ya no te pertenece. La mesa esperaba. Podía sentirlo. No era presión exactamente. Era expectativa. Incluso el tío Frank, que entendía más que los demás, no lo detuvo esta vez. Solo observaba. Firme. Callado. Como alguien que sabe que hay verdades que tienen que salir en su propio tiempo. Apoyé las manos sobre la mesa. No fue un solo momento, dije. Nunca lo es. Mark no me interrumpió. Y eso, por sí solo, me dijo que algo había cambiado. Todo empezó como empiezan la mayoría de las operaciones, continué. Llegó información. Incompleta. Urgente. Había civiles involucrados, estadounidenses, contratistas, trabajadores de ayuda humanitaria. Gente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Caleb se inclinó un poco hacia adelante, pero no dijo nada. Nos dijeron que era una misión de recuperación, dije. Entrar y salir. Rápido. Controlado. Solté un aire lento. Eso era lo que se suponía que iba a hacer. Los dedos de Jenny apretaron su servilleta. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. La miré a ella esta vez. No a Mark. Apenas llegamos, dije, y ya no era lo que nos habían dicho. Esa frase se quedó flotando en el aire más tiempo del que yo esperaba. Frank asintió ligeramente, como si ya entendiera hacia dónde iba todo. El plano estaba mal, continué. El número de personas adentro también estaba mal. El nivel de resistencia tampoco era el correcto. Hice una pausa breve. Uno puede planear con variables. Pero hay una diferencia enorme entre variables normales y que te hayan preparado algo para lo que no estabas listo. Mark tragó saliva, ya mirándome fijo. ¿Era una emboscada?, preguntó. No exactamente, respondí. Pero lo suficientemente cerca como para que no importara cómo le quisieras llamar. Sentí como el recuerdo se volvía más nítido. Los sonidos. El calor. La forma en que el tiempo en esos momentos no avanza normal, se estira y se rompe al mismo tiempo. Entramos de todos modos, dije. Porque ese es el trabajo. No puedes quedarte afuera discutiendo inteligencia mala mientras hay gente esperando adentro. Nadie se movió. Entramos en contacto, continué. Rápido. Ruidoso. Confuso. En esos momentos no ves claro. Ves formas, movimiento. Escuchas voces, pero no siempre tienen sentido. Me detuve un segundo. Te apoyas en el entrenamiento y en las personas a tu lado. Mi voz bajó un poco. Y cuando algo sale mal, lo sientes antes de entenderlo. Jenny se tapó la boca con la mano. ¿Qué quieres decir?, susurró. Miré hacia la mesa. Que alguien no responde cuando debería, dije. Que un punto que tenía que estar cubierto, no lo está. Que en un segundo te das cuenta de que el plan que traías, ya no existe. El tío Frank bajó la mirada apenas. No necesitaba más explicación. Mark se movió incómodo en la silla. Más callado ahora. ¿Perdieron gente?, preguntó. Sí. No suavicé la respuesta. Hay cosas que no se adornan. La mesa pareció encogerse alrededor de esa palabra. La tía Louise susurró. Dios mío. Seguí. No porque quisiera, sino porque detenerme ahí lo habría empeorado todo. Lo habría dejado incompleto. Mal entendido. La primera entrada falló, dije. Tuvimos que retroceder. Mark frunció el ceño. Se retiraron. Tuvimos que hacerlo, respondí. Estábamos comprometidos, heridos, y superados en número. Su expresión se tensó, como si intentara acomodar lo que eso significaba en su cabeza. ¿Y los rehenes?, preguntó. Lo miré directamente. Los dejamos ahí. Silencio. Esta vez no fue incómodo. Fue pesado. Caleb habló antes de poder detenerse. Pero, ¿volviste? Lo miré directamente. Sí. El tío Frank movió apenas la mandíbula.
Ya sabía esa parte. Mark se inclinó hacia adelante otra vez, los codos sobre la mesa, pero esta vez sin nada de arrogancia. Ya no estaba actuando seguro. ¿Regresaste sola?, preguntó. No respondí de inmediato. Porque esa era la parte en la que siempre se quedaba la gente. No en el fracaso. No en el costo. Sino en la decisión que vino después. Nunca se supone que pase así, dije. Nadie planea regresar solo. Así no funciona. Entonces, ¿cómo pasó?, preguntó Jenny. Tomé aire. Porque no me pareció correcto dejarlos ahí, dije. Y esa era la versión más simple. También la más verdadera. Hay momentos, continué, en los que puedes seguir órdenes, y aún así saber que vas a cargar con eso el resto de tu vida. Y hay otros momentos en los que sales de eso, y aceptas otro tipo de consecuencias. Mark me miró fijo. Desobedeciste órdenes, dijo. Sí. La palabra cayó sin defensa. Sin disculpa. Jenny se quedó helada. Eddie. Sabía lo que estaba haciendo, dije. Y sabía lo que podía costarme. No solo en lo profesional. El tío Frank habló en voz baja. Pero igual fuiste. Sí. Nadie volvió a preguntar por qué. No hacía falta. Me recargué un poco en la silla. No fue heroico, dije. No fue limpio. Fue desordenado, ruidoso e incierto. Y la única razón por la que estoy aquí contándolo, es porque funcionó. Dejé que eso se asentara un segundo. No perfectamente, añadí. Nada así lo es. La voz de Mark salió más baja ahora. ¿Lo sacaste? Sí. Y por eso te llamaron. Se detuvo antes de terminar la frase. Negué un poco con la cabeza. Por eso me llamaron así, dije. Porque no me detuve. El tío Frank cerró los ojos un instante. No en forma de admiración. En forma de entendimiento, respondió. Eso no se dice a la ligera, murmuró él. No, dije. No se dice. La mesa ya no era la misma. Había cambiado por completo. Ya nadie estaba recargado cómodamente en su silla. Ya nadie sonreía por cortesía. La distancia entre todos, esa distancia segura que hace que las conversaciones sean fáciles, había desaparecido. Ahora todos estábamos en algo más cercano. Y mucho más real. Mark se pasó la mano por la cara, como si intentara acomodar todo lo que acababa de escuchar en su cabeza. Yo pensé, empezó, pero se detuvo a medio camino. ¿Qué?, pregunté. Me miró, y por primera vez desde que lo conocí, ya no había actuación en su expresión. Nada de seguridad forzada. Nada de superioridad. Solo él. Pensé que estabas exagerando, dijo en voz baja. Asumo. Esa respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Lo asumes?, preguntó. Sí. Frunció el ceño, confundido. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Solté una sonrisa pequeña, cansada. Porque la gente no escucha las cosas hasta que está lista para escucharlas. El tío Frank asintió una vez más. Eso es verdad, dijo simplemente. Jen estiró la mano sobre la mesa, pero se detuvo a medio camino, como si no estuviera segura de si debía tocarme o no. Evie, lo siento, dijo. ¿Por qué?, pregunté. Por no saber, por todo esto. Negué con la cabeza. No estaba supuesta a saberlo, dije otra vez. Eso no había cambiado. Pero algo más sí. La mesa ya no estaba juzgando. Ahora estaba escuchando. Y Mark. Mark ya no estaba tratando de ganar. Estaba tratando de entender. Eso era un comienzo. Pero todavía no habíamos terminado. Porque entender lo que pasó es una cosa. Entender lo que costó, es otra completamente distinta. Nadie habló por varios segundos. Se podía sentir el peso de todo lo que acabábamos de decir acomodándose en la habitación, como polvo después de que algo se rompe. No era caos. Era algo más silencioso. Más pesado.
Tomé mi vaso de agua y di un sorbo lento. Eso me ayudó a volver a la mesa. A las personas ahí sentadas. A recordar que esto no era una sala de informes, ni una evaluación, ni un archivo que desaparece en algún sistema. Esto era familia. O algo intentando convertirse en una. Mark se aclaró la garganta. Entonces, ¿simplemente decidiste regresar?, preguntó. Ya no había reto en su voz. Solo incredulidad. Y una búsqueda honesta de entender. No lo decidí como tú lo estás imaginando, dije. No fue un discurso, ni un momento dramático, fue una comprensión. ¿Qué tipo de comprensión?, preguntó. Que no había terminado, dije. Frunció el ceño. Pero dijiste que la misión falló. Si fue así, dije. ¿Y te ordenaron retirarte? Sí. Mark negó lentamente con la cabeza, como si todavía estuviera intentando acomodar todo en su mente. Entonces, ¿cómo justificas regresar?, preguntó. Lo miré con cuidado. No lo justifico, respondí. Eso lo detuvo. Se quedó en silencio. No lo justifico, repetí. Vivo con ello. Y esa era la parte que la mayoría de la gente no espera. La gente quiere respuestas limpias. Quiere una razón que pueda aceptar. Algo que encaje perfectamente en su forma de entender el mundo. Pero la vida no funciona así. No a los 35. No después de suficientes años viendo cómo una sola decisión puede extenderse y afectar todo lo demás como ondas en el agua. El tío Frank habló en voz baja. Hay una diferencia entre justificar algo y asumir la responsabilidad. Asentí una sola vez. Exacto. Mark se recargó en la silla, procesando eso. Entonces regresaste sabiendo que quizá no ibas a salir, dijo. Sí. ¿Por qué? Lo miré directamente. Porque ellos no lo harían, dije. Eso cayó diferente a todo lo que había dicho antes. No fue dramático. No fue fuerte. Solo, definitivo. Jenny tenía los ojos ligeramente húmedos, aunque parpadeó rápido para no dejar que se notara. La tía Louise tomó la mano de Jenny por debajo de la mesa. Mark bajó la mirada a su plato, y luego volvió a levantarla. Yo nunca, empezó, pero se detuvo buscando las palabras. Nunca he tenido que tomar una decisión así. No, dije suavemente. La mayoría de la gente no. El tío Frank soltó un suspiro largo. Y eso es algo por lo que deberían estar agradecidos. Mark asintió apenas. Creo que lo traté como una historia, admitió. Como algo que se cuenta en un bar, algo emocionante. Así se ve desde afuera, dije. Y desde adentro, hice una pausa. Desde adentro, dije, la mayor parte del tiempo es esperar, y rezar que la persona que tienes al lado aguante los próximos 10 segundos. Nadie se movió. El reloj en la pared empezó a sonar más fuerte de lo que había notado antes. Tic. 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 Mark se frotó las manos, incómodo. No debí presionarte así, dijo. Al principio. No, respondí. Fue tan directo que lo hizo hacer una mueca. Entonces suavicé un poco el tono. Pero no sabías que estabas presionando, añadí. Eso no lo hace correcto, dijo él. No, acepté. Pero lo hace entendible. Y eso pareció importarle. Personas de su edad, alrededor de los 40 y tantos, todavía viven en ese espacio donde quieren tener la razón, pero poco a poco empiezan a entender que ser decente vale más que ganar una discusión. El tío Frank lo miró. Lo importante es qué haces con eso ahora, dijo con calma. Mark asintió lentamente. Luego me volvió a mirar. Lo siento, dijo. Esta vez fue diferente. Sin dudas. Sin actuación. Solo un hombre aceptando que había juzgado mal a alguien sentado frente a él. Lo observé un segundo. Y asentí. Gracias. Y eso fue suficiente. No necesitábamos algo más grande. He aprendido que la reconciliación no viene con aplausos. Viene en voz baja.
en frases pequeñas, pero sinceras. Jenny soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo durante 10 minutos. Ok, dijo forzando una pequeña sonrisa. ¿Podemos intentar comer antes de que todo se enfríe? Algunas personas soltaron una risa suave. No era volver a la normalidad, pero sí un paso hacia algo más soportable. Los platos empezaron a moverse otra vez. Alguien sirvió más agua. El ritmo de la cena volvió, pero de forma más suave, como si todos hubieran entendido lo rápido que todo puede cambiar. Mark tomó el plato de servir más cercano y me lo pasó sin decir nada. Un gesto pequeño, pero real. Gracias, dije. Él asintió. Del otro lado de la mesa, Caleb le preguntó al tío Frank algo sobre su tiempo en Vietnam. Y por primera vez en toda la noche, el centro de la conversación se alejó de mí. Y lo agradecí. No porque quisiera esconderme, sino porque quería volver a ser parte de la mesa. No el centro de ella. El tío Frank respondió despacio, eligiendo sus palabras con cuidado. Sin exagerar. Sin dramatizar. Solo diciendo la verdad, como suelen hacerlo las personas mayores, de forma sencilla, firme, sin intentar impresionar a nadie. Yo escuché. Y por primera vez desde que entré a esa casa. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. No era comodidad exactamente. Pero se acercaba. Jen se inclinó hacia mí. De verdad me alegra que hayas venido, dijo en voz baja. La miré. Casi no venía, admití. Jen sonrió suavemente. Me alegra que hayas venido de todos modos. Yo también, dije. Y lo decía en serio. Porque aunque la noche había sido incómoda, había hecho algo importante. Había quitado la capa de superficie. Las suposiciones. Los juicios fáciles. Lo que quedaba no era perfecto, pero era honesto. Después de un rato, Mark se aclaró la garganta otra vez. «¿Puedo preguntarte una cosa más?», dijo. Lo miré. «Puedes preguntar». Dudó un segundo, y luego habló. «¿Odias ese apodo?». Esa pregunta me sorprendió. No por lo que era, sino por cómo la hizo. Con cuidado. Con respeto. Me quedé pensando un momento. Y luego dije la verdad. No lo odio, respondí. Pero tampoco lo cargo como la gente cree. ¿Cómo?, preguntó. Apoyé las manos sobre la mesa. Me recuerda lo que no salió bien, dije. No solo lo que sí. El tío Frank asintió casi para sí mismo. Eso es lo que los civiles nunca ven, murmuró. Miré a Mark. No es algo que me lleve a la cena, dije. Él asintió lentamente. Sí, ya lo entiendo, dijo en voz baja. Ahora lo veo. Afuera, el cielo ya estaba completamente oscuro. En los reflejos de la ventana se nos veía a todos sentados ahí, caras mayores, más jóvenes, una mezcla de vidas eas que por un momento habían chocado. No perfectamente. Pero de forma honesta. Y a esta altura de la vida, a veces eso es suficiente. La cena no volvió a ser como antes. No podía. Pero se acomodó en algo distinto. Más tranquilo. Más consciente. Como si todos en la mesa hubiéramos recordado que las personas enfrente de nosotros cargan mucho más que solo conversaciones educadas. El tío Frank se recargó en su silla. Sus manos ya no estaban tensas sobre la mesa. Ahora descansaban en los descansabrazos. Se veía más viejo que hace una hora, pero no más débil. Solo más presente. Caleb le hizo una pregunta sobre dónde había servido, y Frank respondió sin adornos. Sin pausas dramáticas. Sin intentar sonar heroico. Solo fechas. Lugares. Y detalles que solo empiezan a importar más con el tiempo. Yo me descubrí escuchando con atención. Hay un tipo de lenguaje que los veteranos comparten incluso entre generaciones. No son palabras exactamente. Es la forma en que se dicen las cosas. La forma en que ciertos momentos, simplemente se dejan sin decir. Porque no necesitan explicación.
Jenny eventualmente se puso de pie y empezó a recoger los platos. Voy a preparar el postre, dijo, con la voz un poco más animada, como intentando devolverle calidez a la habitación. Yo te ayudo, dije, empujando mi silla hacia atrás. Pero ella negó con la cabeza. No, tú quédate. Ya hiciste suficiente por una noche. Su tono era distinto ahora. Más suave. Había algo nuevo ahí. Respeto. No del ruidoso. Sino del que se queda. Me volví a sentar. Mark vio a Jenny desaparecer hacia la cocina y luego me miró. Hey, dijo en voz baja, lo suficiente para que solo yo lo escuchara. Giré un poco hacia él. Sí. Dudó. Y luego, un poco incómodo, dijo. Lo que dije antes, lo decía en serio. Asumo, respondí. Asintió. Y agregó. Creo que he pasado gran parte de mi vida pensando que entendía a las personas solo por escucharlas hablar unos minutos. Solté una sonrisa leve. Eso le pasa a la mayoría, dije. Sí, respondió. Pero esta noche me equivoqué. No había mucho que decir a eso. Así que solo respondí. Pasa. Él soltó un aire suave, casi una risa, pero más tranquila que antes. No así, dijo. Del otro lado de la mesa, el tío Frank nos observaba. Sin interrumpir. Solo atento. Tenía esa mirada de alguien que ya ha visto momentos así antes, momentos que no pasan seguido, pero cuando pasan, importan. Mark se inclinó un poco hacia adelante. Puedo preguntarte otra cosa, dijo. Has hecho eso toda la noche, respondí. Esta vez había un toque de humor en mi voz. Él lo notó y sonrió apenas. Sí, pero esta es diferente. Asentí. Pregunta. Bajó más la voz. ¿Cómo se regresa de algo así?, preguntó. Supe exactamente a qué se refería. No a la misión. No al apodo. Sino a la vida después de todo eso. Me tomé un momento antes de responder. No regresas igual, dije. Frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿qué haces? Construyes algo nuevo, respondí. Poco a poco. Vas viendo que todavía encaja contigo, y que ya no. Suena difícil. Lo es. El tío Frank habló desde el otro lado de la mesa. Pero también es necesario. Mark lo miró un segundo, y luego volvió a verme. ¿La gente ayuda?, preguntó. Pensé en eso. Algunos sí, dije. Otros no saben cómo. ¿Y esta noche?, preguntó. Lo miré directo. Esta noche ayudó, dije. Eso pareció significar más para él que todo lo demás que había dicho. Se recargó en la silla, procesándolo en silencio. Jenny regresó con una charola de postre, pay de manzana, todavía caliente, con pequeños tazones de helado de vainilla al lado. El aroma llenó la habitación de inmediato, cortando la tensión de antes de una forma casi simbólica. Bueno, dijo mientras dejaba todo en la mesa, creo que todos nos ganamos esto. Hubo algunas risas suaves. Los platos empezaron a moverse otra vez. Esta vez la conversación fluyó más natural. Sin forzarse. Sin cuidado excesivo. Solo con respeto. La tía Louise me preguntó dónde estaba viviendo ahora. Caleb habló de su trabajo. Alguien volvió a mencionar la boda, pero esta vez no sonó como distracción. Sonó como un recordatorio de que la vida sigue avanzando incluso después de momentos difíciles. Yo respondí cuando me preguntaban. Escuché cuando los demás hablaban. Y poco a poco dejé de sentirme como alguien fuera de lugar en la mesa. Después del postre, me levanté. Voy a salir un momento, dije. Jenny me miró. ¿Todo bien? Sí, respondí. Solo necesito aire. Asintió. Tómate tu tiempo. Salí por la puerta principal hacia el porche. El aire de la noche estaba fresco, tranquilo. Una brisa suave movía los árboles de la calle. Por un momento solo me quedé ahí parada. Sin voces.
Sin preguntas. Solo el sonido lejano de los autos y el movimiento leve de las hojas. Apoyé las manos en la barandilla del porche. Esta es la parte de la que la gente no habla. No la misión. No lo que viene después. Sino lo de en medio. Esos momentos en los que uno se queda quieto, y trata de sentir que pertenece a algún lugar que no le exige ser nada más que humano. La puerta se abrió detrás de mí. No me giré. Ya sabía quién era. El tío Frank salió y se puso a mi lado. No dijo nada al principio. Solo miró la calle silenciosa. Después de un minuto, habló. «Lo manejaste bien», dijo. «No lo manejé», respondí. «Solo pasó». Asintió ligeramente. «Así suele ser», dijo. Nos quedamos en silencio un rato. Luego agregó. «Volver a casa no es fácil». «No», respondí. «Nunca lo fue», dijo. «Diferentes guerras, mismo problema». Lo miré un segundo. «¿Todavía lo sientes?», pregunté. Sonrió apenas. «Algunos días más que otros». Y entendí eso. Me miró entonces. «Pero noches como esta ayudan», dijo. Lo pensé un momento. «Sí», respondí. «Sí ayudan». Asintió una vez. Y luego dijo algo que se me quedó grabado. «La gente no necesita entender todo», dijo. «Solo necesita estar dispuesta a respetar lo que no entiende». Dejé que eso se asentara. Después respondí. «Con eso basta». Sonrió. «Sí», dijo. «Basta». Nos quedamos ahí un poco más. Sin hablar. Sin necesidad de hacerlo. Desde adentro podía escuchar las voces otra vez, más suaves ahora, más cálidas. Familia. No perfecta. Pero real. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como algo por lo que valía la pena quedarse. La mañana llegó en silencio. Desperté en el cuarto de invitados con esa calma extraña que solo existe en la casa de otra persona. Sin alarmas. Sin radios. Sin ruido lejano de motores. Solo la luz del sol entrando por las persianas y el sonido suave de movimiento abajo. Por unos segundos no recordé dónde estaba. Luego todo volvió. La cena. El silencio. La cara de Mark cuando entendió. La voz del tío Frank rompiendo la tensión. La forma en que todo cambió después de eso. Me senté despacio en la cama, dejando los pies en el borde antes de levantarme. Mi cuerpo todavía tenía hábitos de otra vida, despertar, evaluar, moverse. Incluso en una casa tranquila en Virginia, esos instintos no desaparecen de un día a otro. Pero sí se van aflojando. Poco a poco. Me vestí y salí al pasillo. La casa ya olía a café. Y eso ayudaba. Abajo, Jen estaba en la cocina, junto a la estufa, con una taza en la mano. Se volteó al verme. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «Buenos días». «¿Dormiste bien?» «Sí», respondí. «Mejor de lo que esperaba». Asintió como si entendiera que eso significaba más que solo descanso. «Hice café», dijo. «Y hay desayuno si quieres». «El café está perfecto». Me serví una taza y me recargué ligeramente en la barra de la cocina. Por un momento solo nos quedamos ahí, compartiendo el silencio. Después dijo. «Ayer en la noche». La miré. «De verdad me alegra que te quedaras», terminó. «Y a mí también», dije. Dudó un segundo. «Espero que no se haya sentido como que te estábamos exhibiendo». «No se sintió así», respondí. No era del todo cierto al principio, pero al final había cambiado. «Creo que todos aprendimos algo», agregó. Asentí apenas. «Sí». En ese momento entró Mark. Más lento de lo normal. Como si hubiera estado pensando antes de bajar. Nos miró a los dos, luego a mí, luego a Jenny. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Se acercó a la cafetera, se sirvió una taza y se quedó ahí un segundo más de lo necesario,
como pensando. Al final se volteó hacia mí. He estado pensando en lo que dijiste, me dijo. ¿En qué parte?, pregunté. En todo, respondió. Pero sobre todo en lo de no llevar ese apodo a la cena. Lo miré fijo. Ese tipo de cosas se quedan con la gente. Asintió. Sí, y debería. Hubo una pausa. Luego dijo. Hablé con el tío Frank esta mañana. Eso no me sorprendió. Ah, sí. Y le pregunté. Asentí apenas. Me dijo que soy afortunado, dijo. Levanté una ceja. ¿Afortunado? Sí, afortunado de haber aprendido esa lección en una cena, explicó. Y no en un lugar donde me hubiera costado más. Solté una leve sonrisa. Frank diría algo así. Suena a él, dije. Mark soltó un pequeño suspiro. Lo que dije anoche, lo de que estaba equivocado, lo decía en serio. Lo sé, respondí. Me miró un momento. Creo que nunca había pensado en lo que la gente carga por dentro. No de esa manera. Es la mayoría de la gente, repetí. Sonrió apenas. Sí, pero me gustaría ser mejor en eso. Ahí estaba la diferencia. No la perfección. La disposición. Con eso basta, dije. Jenny nos observaba en silencio, con una expresión suave. ¿Quieren desayunar?, preguntó, rompiendo el momento justo lo suficiente para que no volviera a ponerse tan pesado. Sí, dijo Mark. Sí, repetí. Más tarde esa mañana nos sentamos en la misma mesa. Las mismas sillas. La misma luz entrando por las ventanas. Pero se sentía distinto. No tenso. No frágil. Solo, en calma. La conversación salió más fácil. Sin esfuerzo. Sin cuidado excesivo. Más real. Mark me preguntó a dónde pensaba ir después, y esta vez no era curiosidad para probar algo, era interés genuino. Le dije que estaba pensando quedarme un tiempo en Virginia. Tal vez trabajar con un grupo de apoyo para veteranos. Tal vez algo más tranquilo. Eso suena a ti, dijo Jenny. Sonreí apenas. Creo que sí. El tío Frank se unió a media comida. Caminaba más lento que la noche anterior, pero igual de firme. Se sentó, miró la mesa y asintió ligeramente. Mejor mañana, dijo. Sí, señor, respondió Mark. Frank lo miró un segundo, y luego sonrió apenas. Bien, dijo. Eso fue todo. Pero tuvo peso. Hacia el final de la mañana era momento de irme. Me paré en la entrada con mi bolsa en la mano. Jenny me abrazó otra vez, y esta vez se lo regresé sin pensarlo. Regresa para la boda, dijo. Lo haré. Mark dio un paso adelante. Dudó medio segundo, y extendió la mano. La tomé. Cuídate en el camino, dijo. Lo haré. Luego, después de una pausa corta, agregó. Y gracias. ¿Por qué? Por no cerrarme la puerta, dijo. Asentí una sola vez. Tú me diste una razón para no hacerlo. Eso se le quedó. El tío Frank me acompañó hasta la puerta. Cuando salí, dijo. Anoche hiciste más de lo que crees. Lo miré. Solo dije la verdad. Eso casi siempre es suficiente, respondió. Luego agregó. Cuídate. Lo haré. Me subí al coche y me quedé ahí un momento, igual que la noche anterior. El mismo asiento. El mismo volante. Pero no la misma sensación. La casa atrás ya no era solo un lugar por el que pasé. Era un lugar al que podía volver. Arranqué el motor. Al irme, miré una última vez por el retrovisor. Mark y Jen estaban en la puerta. El tío Frank un poco detrás de ellos. 3 generaciones distintas. 3 vidas diferentes. Todas cambiadas un poco, por una sola cena. Ya no pienso mucho en ese apodo. Mad Dog nunca fue algo que cargara con orgullo. Fue algo que cargué porque tenía que hacerlo.
Pero esa noche me recordó algo importante. La gente no necesita entender todo lo que viviste. Solo necesita tratarte con respeto cuando se da cuenta de que no lo entiende. Y a veces, si tienes suerte, la gente aprende. Cambia. Y tú también. Si alguna vez juzgaste a alguien sin conocerlo, o te juzgaron a ti, quizá entiendas cómo los momentos pequeños dejan marcas grandes. Y quizá este tipo de historia te haga pensar en las personas que tienes alrededor. Porque el respeto, cuando es real, siempre regresa de alguna forma. Y esas lecciones silenciosas son las que nunca se olvidan. Me incorporé a la carretera despacio, como si el mundo necesitara un momento para aceptar que me estaba yendo. El espejo retrovisor lo sostuvo unos segundos más de lo que debería, Mark todavía de pie, un poco más firme de lo que había estado la noche anterior, Jenny a su lado, y el tío Frank justo detrás, como siempre, estable. Sin despedidas exageradas. Sin drama. Solo presente. Después, la casa empezó a hacerse pequeña a lo lejos, y con ella el peso de la noche no desapareció, pero dejó de sentirse tan encima. La carretera se extendía frente a mí, tranquila, común. Autos pasando, semáforos cambiando, gente viviendo su vida normal sin saber nada de lo que había pasado en ese comedor. Y ese era el punto. La mayoría de las cosas que cambian a una persona no se ven desde afuera. Sin titulares. Sin aplausos. Sin un final claro. Solo una mesa. Una conversación. Unas cuantas frases honestas dichas en el momento correcto. Seguí manejando hasta que el sol subió más alto y el cielo empezó a perder ese gris suave de la mañana. Mis manos seguían firmes en el volante, pero mis pensamientos se alejaron, no a la misión, ni siquiera del todo a la cena, sino a algo más simple. Que tan rápido la gente decide quién es alguien. Y que tan pocas veces se detienen lo suficiente para ver si estaban equivocados. M.A.D. Dog. El nombre volvió por un momento, no como algo pesado, no como algo ruidoso. Solo, estaba ahí. Pero ya no se sentía igual. No era una etiqueta con la que alguien más hubiera intentado definirme. Era solo una parte de una vida que ya había sobrevivido. Y la supervivencia, estaba aprendiendo, no es algo que se explique bien en una mesa de cena. Es algo que aprendes a cargar sin dejar que se derrame en todo lo demás. Mi teléfono vibró una vez en el asiento del copiloto. Sin urgencia. Sin crisis. Solo la vida continuando. No lo revisé de inmediato. En vez de eso, seguí manejando. Porque por una vez no había prisa por llegar al siguiente lugar, ni a la siguiente versión de mí, ni al siguiente sitio donde tuviera que ser algo. Por primera vez en mucho tiempo, ser exactamente quien era suficiente. Atrás, esa casa siguió existiendo sin mí. La conversación se iría convirtiendo en recuerdo, luego en historia, luego en algo que cada uno recordaría de forma un poco distinta. Pero había algo seguro. Ninguno de ellos lo iba a olvidar. Y yo tampoco. Porque a veces las batallas más importantes no son las que se ven. Son las que no explotan, no se rompen, no se anuncian. Pero algo dentro de un cuarto cambia en silencio. Y todos los que estuvieron ahí salen un poco distintos a como entraron. Solté el aire despacio y dejé que la carretera tomara el control. No como una fuga, sino como una continuación. La vida no se sentía como si hubiera cambiado de dirección. Se sentía como si por fin se hubiera alineado. Y eso, más que cualquier otra cosa, era suficiente para seguir adelante.